Hoy echemos un vistazo a algunas escenas bíblicas que revelan cómo Dios realiza su obra de salvación a través de elementos que, a nuestros ojos, podrían parecer insignificantes. Dios obró el gran milagro en el Mar Rojo, utilizando tan solo una sencilla vara de pastor. Y al golpear la roca, hizo brotar un manantial de agua que sació la sed de una multitud de israelitas. La herramienta empleada en aquel momento no fue un majestuoso cetro de oro, ni un bastón espléndido, sino una simple vara. Con algo tan humilde, Dios llevó a cabo una obra verdaderamente asombrosa. Por ello, no debemos centrarnos en nuestras propias limitaciones, sino más bien preguntarnos, ¿estoy actuando bajo la guía de Dios o según mi propia voluntad? Debemos reflexionar sobre esto. Cuando algo está en manos de Dios, puede manifestar un poder inmenso, sin importar su apariencia o valor. Aunque un objeto parezca insignificante o carente de fuerza, Dios puede conferirle un propósito profundo. Dios dividió el Mar Rojo e hizo brotar agua de una roca en pleno desierto mediante la vara de un pastor. Hoy tenemos la misión de anunciar el Evangelio en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al observar los acontecimientos que nos rodean, percibimos que el tiempo de la venida de Dios a este mundo se aproxima. Y conforme ese momento se acerca, el Evangelio del Reino debe ser proclamado en Samaria y hasta lo último de la tierra. Algunos podrían pensar, ¿cómo puede alguien tan insignificante como yo predicar el Evangelio de forma que llegue a todas partes? Pero en lugar de mirarnos a nosotros mismos, ¿a quién debemos mirar? Debemos mirar a Dios y reconocer que estamos en sus manos. Aunque se tratase solo de la vara de un pastor, esa vara fue instrumento de la hazaña de dividir el Mar Rojo. ¿No fue también mediante ella que brotó agua de la roca para saciar la sed de 600.000 hombres? Así pues, hoy, con este sermón titulado La gran obra de Dios cumplida a través de cosas insignificantes, profundicemos juntos en la palabra de Dios. Vayamos al capítulo 4 de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito. Incluso la presencia de un elemento concreto en un lugar determinado, en un momento preciso, forma parte de la voluntad de Dios. Comprendemos de inmediato todas las palabras que nos permite la Madre Celestial, ¿verdad? Podemos reconocer que todo ello se cumple dentro de la providencia de Dios. Por eso, aunque nuestras capacidades individuales o las tareas que desempeñamos puedan parecer pequeñas en escala o cantidad, deseo que se sientan orgullosos y confiados, sabiendo que son obras que se realizan por medio de las manos de Dios. Entonces, ¿es difícil que el Evangelio llegue a Samaria y hasta lo último de la tierra? En absoluto. La obra de Dios se manifiesta en distintas dimensiones, en tamaño, en profundidad, en alcance. Es algo que no podríamos lograr por nuestras propias fuerzas, pero ¿no es acaso algo que Dios puede hacer con certeza? Cuando comprendemos que estamos llevando a cabo esta obra, mientras permanecemos en las manos de Dios, el Evangelio puede difundirse de tal manera que la obra del Evangelio de hoy sea motivo de gozo, la de mañana no resulte pesada y siempre podamos avanzar con alegría.
A continuación, reflexionemos sobre algunas palabras que nos hablan de la gran providencia de Dios, de su plan y de su diseño para la salvación. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si miramos a los apóstoles de la iglesia primitiva, quienes difundieron las enseñanzas de Jesús, vemos que Pedro, Juan y Santiago eran pescadores y Mateo era publicano. Hoy en día, esa profesión puede considerarse respetable, pero en aquel tiempo los publicanos eran mal vistos, ya que cobraban impuestos a su propio pueblo para entregarlos al Imperio Romano. Sin embargo, fueron precisamente estas personas las que Dios eligió para llevar el Evangelio a Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos muestra que Dios eligió a quienes, a ojos del mundo, parecían tener poca capacidad para encomendarles su gran obra. Hoy también nos encontramos en una situación similar. Puede que no destaquemos en muchas áreas, que no contemos con las cualificaciones que el mundo suele valorar. Aunque tengamos muchas limitaciones, amamos a Dios, confiamos en Él y tenemos la esperanza viva en el reino de los cielos. Dios llama a personas así y las utiliza para transformarlas en instrumentos valiosos. Continuemos confirmando esas escenas. Jueces capítulo 15, versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como el lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada, y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. En aquel momento los israelitas y los filisteos mantenían una relación tensa que se había transmitido de generación en generación. Sansón mató a 1000 filisteos sin disponer de una espada ni una lanza adecuadas, que eran armas comunes en aquella época, sino que derrotó a 1000 hombres con la quijada de un asno muerto. Sansón fue sin duda un hombre que poseía una fuerza extraordinaria dada por Dios. Pero el utensilio o equipo que utilizó no fue una gran espada famosa ni de gran valor. Usó una herramienta insignificante para destruir a 1000 filisteos. Si esto es lo que Sansón pudo hacer, ¿cuánto más puede hacer el pueblo de Dios cuando está en sus manos y Él desea utilizarlo? Fue el poder de Dios el que llevó al faraón, rey de Egipto, a someterse a través de Moisés, que precisamente no era elocuente. Moisés dijo que era torpe de palabra y de lengua, y expresó que le faltaba la capacidad para persuadir al rey de manera efectiva.
¿cómo voy a realizar una obra tan grande? No obstante, al final, Dios liberó a los israelitas de Egipto a través de Moisés y los condujo a la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, ¿verdad? Si echamos la vista atrás a la historia bíblica, vemos que los personajes que aparecen en ella tenían muchas carencias, cada uno con sus propios defectos. Sin embargo, cuando estaban en manos de Dios y Él quiso utilizarlos, los convirtió en grandes figuras. En aquel momento, Egipto era una de las naciones más poderosas del mundo. Pero Dios demostró su poder de tal forma que incluso ese poderoso rey se vio obligado a ceder. Lo mismo ocurrió con los filisteos. No era un pueblo débil. Sin embargo, la quijada de un asno fue suficiente para derrotar a 1000 filisteos. No se utilizaron otras herramientas. Continuemos con 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 31. Veamos el versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. En esta escena que todos conocemos muy bien, el rey Saúl escoge a David como el guerrero que iría a la batalla en nombre de Israel. Los demás soldados experimentados en combate se escondían, temblando ante la imponente figura de Goliat, y ninguno se atrevía a dar un paso al frente. Entonces un joven llamado David declaró que él iría y derrotaría a Goliat. Si observamos su falta de experiencia en batalla, era evidente que David no tenía ninguna posibilidad de vencer a Goliat. Pero, ¿acaso no estaba David en manos de Dios? ¿No fue esa la razón por la que Goliat no tuvo más remedio que caer ante él? ¿No es esto algo que conocemos bien? Al observar todas estas escenas bíblicas, vemos que Dios llama constantemente a su pueblo, que parece pequeño, débil e insignificante, para llevar a cabo grandes tareas que parecen estar fuera de su alcance. Debemos ser aquellos a quienes Dios sostiene allá donde vayamos. Solo así podremos convertirnos en valientes guerreros, capaces de derrotar a 1000 hombres con una simple quijada de asno, como Sansón. O como David, que derribó a un gigante formidable como Goliat, al que nadie se atrevía a desafiar con solo una honda. Siempre debemos tener presente quién estaba detrás de todas estas obras. En lugar de escoger a los fuertes, a los sabios o a los que poseen muchos bienes en este mundo, Dios siempre ha obrado maravillas a través de quienes, a pesar de sus carencias, saben amar a Dios
esperar en el reino de los cielos y guardar la fe en su palabra. Dios dijo que el Evangelio sería predicado en Samaria y hasta lo último de la tierra. No confió esta misión a personas influyentes, sino a los creyentes de la iglesia primitiva. Si observamos a los miembros de aquella iglesia, cuando Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos, vemos que eran jóvenes, débiles y carentes de recursos. Socialmente apenas había entre ellos personas con poder. Sin embargo, les dio una misión. Les dio la oportunidad de predicar el Evangelio. Para Dios, esto no supone ningún esfuerzo. Sin embargo, nos ha concedido esta preciosa oportunidad de ser bendecidos y recibir el perdón de los pecados. Id a Samaria y hasta lo último de la tierra y salvadlos. Salvar almas que están muriendo es el mayor acto de bondad, ¿no es así? Y para esa tarea, Dios no llama únicamente a figuras como el apóstol Pablo, que destacan por su habilidad para predicar. La cuestión es, ¿quién está en manos de Dios? Quiero estar en manos de Dios. Yo también quiero. Lo mismo ocurre con nuestros miembros en el extranjero. Todos deben estar en manos de Dios. Solo entonces nuestras pequeñas habilidades se multiplicarán por 100 o incluso por 1000 y se producirán obras inimaginables. Por otro lado, quienes piensan, debo hacerlo todo con mis propias habilidades, no obtendrán buenos resultados, aunque partan con talentos excepcionales. La quijada de asno que Sansón sostenía en la mano era insignificante. No obstante, logró una gran hazaña. La vara en manos de Moisés era solo la vara de un pastor. Sin embargo, dividió el Mar Rojo. Formó parte de las obras asombrosas que ocurrieron durante los 40 años en el desierto. Ya sea una quijada de asno, una vara de pastor o el cetro de un rey, la herramienta en sí misma no tiene ningún significado. Es porque Dios puede lograr cualquier cosa con lo que Él quiera. Por eso Dios nos manda: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Por supuesto, nuestras habilidades individuales son importantes, pero les pido encarecidamente, una vez más, que mantengan su amor por Dios profundamente y que lleven a cabo el Evangelio junto con Él. En este momento se están produciendo guerras entre Rusia y Ucrania y entre Irán e Israel. También hay países que están sufriendo guerras civiles como Myanmar, Sudán, Yemen, Etiopía, la República Democrática del Congo y Somalia. Estas guerras civiles continúan ocurriendo en la actualidad. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Tal como enseñó Jesús, el mundo se encuentra en esta situación. También dijo, habrá hambres y terremotos en varios lugares. Si comparan los precios de los cereales antes de la guerra en Ucrania con los actuales, veremos una gran diferencia. Por lo tanto, el número de personas que sufren hambre por la escasez de alimentos está aumentando de forma alarmante. Hay hambrunas provocadas por la sequía, por la falta de lluvia, pero también por las consecuencias de la guerra. En muchos lugares del mundo, la gente no puede alimentarse ni vestirse adecuadamente. Y además surgen enfermedades desconocidas. Vemos que hay situaciones incluso peores que las que vivimos durante la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, podemos comprender que esta época requiere urgentemente la ayuda del Padre y de la Madre. ¿No es este el tiempo profético en el que debemos anunciar al mundo entero la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, a través de la cual se promete la salvación frente a todos estos desastres? Veamos el libro de Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando predicamos la palabra de Dios a la gente del mundo, muchos preguntan, ¿de verdad evitaré el desastre por comer un trozo de pan y beber una copa de vino? Si lo hacen sin fe, no tiene sentido para ellos. Todo lo que se hace sin fe son simples actos externos, sin poder para contener las promesas de Dios. Los egipcios también dudaban. Al ver que los israelitas ponían la sangre del cordero en los marcos de las puertas, se preguntaban, ¿por qué hacen eso? Dicen que si lo hacen, el desastre pasará de largo. Se burlaban de ellos. ¿De verdad creen que por hacer eso evitarán el desastre? Pero llegó la noche del día 14 de Nisán, la noche de la Pascua. En el silencio profundo ocurrieron cosas muy distintas entre la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, y las llanuras donde vivían los egipcios. En Gosén, ni un solo animal fue herido o murió. Pero, ¿qué ocurrió en todo Egipto? Desde el hijo de una sirvienta hasta el hijo de un alto funcionario, incluso el hijo del rey, todos los primogénitos murieron sin excepción. Se burlaban de la ordenanza de la Pascua porque les parecía insignificante. Sin embargo, Dios cumplió su promesa y mostró su poder a los israelitas. Hermanos, muchas personas miran lo que hacemos y se preguntan, ¿de verdad cambiará algo solo porque hagan eso? Pero, ¿quién está llevando a cabo esta obra? Hemos sido llamados a participar en la obra de Dios como colaboradores suyos. Cuando predicamos sobre la Pascua, el día de reposo, la Madre Celestial y el Padre Celestial, no estamos proclamando el Evangelio al mundo que se ha alejado de Dios, diciendo, volved a Él, vuelve a Dios, y serás salvo tú y tu casa. Además, disfrutarán de la felicidad y las bendiciones eternas en el reino de los cielos. Este es el mensaje que estamos predicando. No basta con decir, como el día de reposo es el sábado, hay que guardarlo. A través de esa observancia debemos guiar a las personas de vuelta a Dios para que su fe y su corazón crezcan y finalmente lleguen al eterno reino de Dios. Los soldados egipcios se preguntaban, ¿por qué untan sangre de cordero en los marcos de las puertas? Pensaban que era absurdo creer que eso evitaría el desastre. Pero Dios cumplió su promesa. Un acto de fe que parecía insignificante produjo un resultado completamente distinto y asombroso, ¿verdad? Para los israelitas, la Pascua fue un día de liberación. Para los egipcios, fue un día de destrucción de todos los primogénitos, ¿verdad? Aunque alguien parezca pequeño, insignificante o débil, Dios dice que cuando se honra a ese niño o se le ofrece un vaso de agua fresca, es como si se hiciera a él. Nos enseñó, a mí lo hicisteis. En la verdad, nadie es insignificante. Todos son valiosos. No sabemos a quién elegirá Dios, ni cómo lo utilizará.
¿No estamos todos llevando a cabo el Evangelio, guiados por la mano de Dios, según la voluntad del Padre y de la Madre? Por eso, esta obra tiene éxito. ¿Hasta dónde se predicará el Evangelio? Dios dijo que se anunciaría en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No hay una profecía que dice que el Padre vendrá a esta tierra y nos mostrará el camino de regreso al reino de los cielos? Dios está realizando una gran obra. Si estamos tomados de su mano, debemos pedirle, Padre, permítame predicar su palabra. Por favor, déjeme estudiar su palabra con diligencia. Por favor, déjeme apoyar a nuestros miembros y animar el Evangelio del nuevo pacto con oración ferviente. No sé nada, me falta mucho. No soy más que una quijada de asno, pero quiero estar en manos de Padre y Madre. Por el Evangelio, por favor, úseme donde sea, según su voluntad. A veces como Sansón, a veces como Salomón, a veces como Josué, a veces como el apóstol Pablo, a veces como Pedro, en cualquier lugar, en cualquier papel, en cualquier tarea. Siempre quiero permanecer en Dios. Quiero estar a su lado. Con esa fe, lo único que debemos hacer es obedecer lo que el Padre y la Madre nos han enseñado. Si nos dicen que descansemos, descansemos. Si nos dicen, dadlo todo, trabajemos con diligencia. Si nos dicen que extendamos el bastón hacia el Mar Rojo, simplemente hagámoslo. Cuando dice extiéndelo, no digamos, no puedo, tengo el hombro congelado. Si te duele el brazo derecho, extiende el izquierdo. Siempre que Dios nos mande a hacer algo, recordemos, Noé hizo todo lo que Dios le mandó. Y al hacerlo, espero que podamos regresar al reino de los cielos. Hoy hemos reflexionado sobre las palabras, la gran obra de Dios cumplida a través de cosas insignificantes. A quienes van al extranjero a predicar el Evangelio, que su viaje sea con Dios y que recojan buenos frutos. A quienes se quedan en Corea, que también cosechen abundantes y hermosos frutos. Con esto me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.